Imagina que tú y un par de amigos vais a correr una maratón. Sin embargo, se proporciona una sola botella de agua para todos, en un punto concreto de la carrera. Lo importante es que todos tenéis que beber la misma cantidad de agua. ¿Cómo se gestiona este problema? ¿Qué sucede si eres el primero en coger la botella, tienes sed y te la bebes entera? ¿Qué sucede si tus amigos obtienen primero la botella, tienen sed y se beben toda la botella? De manera análoga a esta situación, los procesos de programación pueden requerir el acceso al mismo recurso, y el resultado de su ejecución puede depender del orden de ejecución. Los resultados pueden diferir entre diferentes ejecuciones, obteniendo resultados correctos en algunas ocasiones e incorrectos en otras. Los problemas de acceso a recursos compartidos se llaman condiciones de carrera. Pueden ocurrir en diferentes situaciones. Aquí presentamos un par de condiciones de carrera muy comunes, en concreto causadas por la programación con hilos, threads, y por los sistemas de archivos. Las condiciones de carrera son extremadamente comunes en la programación con hilos. Los hilos se ejecutan en paralelo y cuando un recurso debe compartirse entre ellos, su ejecución debe ordenarse correctamente para obtener los resultados esperados. En el ejemplo propuesto, se supone la existencia de tres hilos que realizan una operación aritmética sobre la misma variable a, que tiene un valor inicial de 10. El hilo 1 realiza una resta de 2, el hilo 2 una multiplicación de 2 y el hilo 3 una suma de 2. Imagina que el resultado esperado es 18, que se corresponde con la ejecución del hilo 1, del hilo 2 y por último del hilo 3. Si el orden de los hilos no se gestiona correctamente, los resultados pueden ser diferentes. Por ejemplo, el orden de ejecución hilo 2, hilo 1 e hilo 3, así como hilo 3, hilo 1 e hilo 2, produce 20 como resultado en ambos casos, pero es diferente del esperado. Del mismo modo, el orden de ejecución hilo 3, hilo 2 e hilo 1 obtienen como resultado 22, también un valor no deseado. Para resolver las condiciones de carrera causadas por la programación con hilos, se deben aplicar mecanismos de sincronización y así conseguir el orden apropiado en la ejecución. Estos mecanismos evitan que varios hilos accedan simultáneamente al mismo recurso, al bloquear el uso de cada recurso por un solo hilo cada vez, para obtener finalmente una ejecución secuencial. Una pregunta relevante es: ¿dónde debemos establecer los mecanismos de sincronización? La respuesta es en secciones críticas. Una sección crítica es una parte del código ejecutada por múltiples hilos sobre un recurso compartido. En el ejemplo propuesto, se crean un par de subprocesos y cada uno de ellos ejecuta la función count, contar, que aumenta en 10 unidades una por una la variable contador, counter. La sección crítica corresponde a la función count y más específicamente se refiere al aumento de la variable contador, counter, porque es la variable compartida. Las condiciones de carrera pueden aparecer en casi todos los lenguajes de programación, especialmente en aquellos diseñados para el uso de múltiples hilos. Una contramedida habitual es el uso de mutex o variables condicionales. En el ejemplo propuesto, se crean un par de hilos y cada uno de ellos ejecuta la función count, que aumenta en 10 unidades una por una la variable counter. La ejecución adecuada de esta función debería aumentar en una unidad counter hasta obtener 20 como resultado. Si no se aplica ningún mecanismo de sincronización, la variable counter puede incrementarse de manera desordenada. Por el contrario, si se aplica un mecanismo de sincronización, como puede ser un mutex, evita que el contador, counter, sea utilizado simultáneamente por ambos hilos, alcanzando siempre la ejecución adecuada del programa. Las condiciones de carrera también pueden aparecer en lenguajes de programación como Java. La mejor solución en este caso es el uso de la palabra synchronized, sincronizado. En este ejemplo,
Similar al anterior, el incremento de la variable counter debe protegerse y por ello se declara como synchronized. Otro tipo de condiciones de carrera ocurren en los sistemas de archivos cuando se utiliza el nombre de archivo en lugar del manejador del archivo, el handler en inglés, o de verificar una propiedad del archivo. Solo para recordar, el nombre de archivo identifica al archivo por su nombre, mientras que el manejador identifica el archivo internamente, independiente de, por ejemplo, un cambio de nombre. Un par de programas pueden utilizar archivos con el mismo nombre, suponiendo que la propiedad verificada permanezca igual para toda la operación. Este tipo de condición de carrera se conoce como tiempo de verificación, tiempo de uso TOC-TOW, de sus siglas en inglés Time of Check, Time of Use. Suponiendo que vas a escribir en un archivo llamado contratos, primero se debe verificar que los permisos son los correctos para poder escribir. Sin embargo, esta verificación se realiza sobre el nombre del archivo y luego, si un atacante cambia el manejador de ese archivo a otro, como es el nombre del archivo contraseñas, escribirá en el archivo contraseñas en lugar de en el archivo contratos. En base al ejemplo anterior, aquí se muestra un fragmento de código. El permiso de escritura para escribir en el archivo contratos se verifica en la sentencia if, y luego el archivo se abre para ser escrito. En caso de que un atacante modifique el manejador de archivos de contratos, primero eliminando el manejador del fichero contratos usando la función unlink y luego creando un nuevo manejador al archivo contraseñas usando la función symlink, se escribirá en el archivo contraseñas, mientras que contratos no sufrirá ningún cambio. Este problema puede resolverse de manera diferente. Una solución es el uso de la función open junto con los parámetros o/creat creat y o/excl. Así se verifica si el archivo se creó, de lo contrario se crea o se genera un error. El objetivo es lograr que la verificación de la existencia del archivo y su creación sean operaciones atómicas. Por supuesto, esta solución es parcial, ya que no resuelve el problema cuando el archivo existe y no es necesario crearlo.